Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de Escuela Sabática. En esta ocasión es la lección número 8 la que estaremos estudiando, lección que pertenece al primer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y el versículo lo encontramos en Hebreos 8:6 y reza de la siguiente manera: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esta lección nos causa un poquitito de conflicto porque a veces no la logramos comprender en su totalidad. En esta semana yo he rogado al Señor que me dé la manera, la sabiduría, la forma de poderla comprender, de no olvidarla y de poder explicarla. Así que en ese deseo expresado al Señor, vamos a comenzar la lección de esta semana recordándole que su fuente principal de estudio es el folleto de Escuela Sabática. Nosotros aquí lo que hacemos es darle un poquitito de información extra con la esperanza de que esto le ayude a comprender mejor la lección. En este caso no vamos a ir día por día, sino que voy a tocar el tema general, pero si usted tiene mucho cuidado, va a descubrir que en verdad vamos días por día, aún sin mencionarlo. Así que le invitamos a que lea su folleto. Ahí hay mucha información, lindísima información, suficiente información para dar la lección, más el espíritu de profecía. Eso hace un complemento formidable para la lección. Así que nuestro humilde comentario esperamos que le pueda servir de algo y nos pueda a todos, inclusive a mí, a ayudarnos a edificar nuestras vidas espirituales. Muy bien. Tenemos un conflicto comprendiendo el viejo pacto y el nuevo pacto. Muchas veces no logramos descubrir cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Muchas veces no entendemos ni qué es el pacto. Y yo quiero comenzar explicando qué es el pacto de lo que está hablando la Biblia. Dios ha hecho un pacto con el hombre. No ha hecho un contrato. No, un contrato es diferente que un pacto. Un contrato tiene compromisos. Un contrato tiene penalidades que pagar si no se cumple. Un pacto no. Un pacto no está basado en el compromiso, sino que está basado en una promesa libre. Es muy diferente. Un pacto es una promesa que se están haciendo dos entidades mínimo. Pueden ser más de eso. En el caso de Dios y nosotros son dos entidades. Entonces está basado en una promesa. Los pactos están basados en una promesa, no en una obligación. Por ejemplo, hay pactos de paz. Dos países firman un pacto de paz y dicen, no, ya no queremos pelear más. Yo te prometo recoger mis armas y mis soldados y me voy. Y tú, yo prometo lo mismo. Ese es un pacto. Hay pactos comerciales. Hay pactos de cuidado del medio ambiente. Un país hace un pacto con otro y le dice, mira, cuidemos esta montaña. Nos pertenece a los dos. Yo voy a cuidar de mi lado y tú cuida del tuyo. No va a ser bueno que solo yo cuide del mío y tú no. Pero si eso se rompe, a nadie se va a castigar. Un pacto está basado en una promesa. Es algo como un pacto de amor. ¿Qué es un pacto de amor? Es un matrimonio. El matrimonio es un pacto de amor. Se están uniendo no por obligación. Se están uniendo porque se aman. Y porque se aman, se hacen una promesa.
de fidelidad, de cuidado, de respeto, de compartimiento, de obediencia mutua, hasta que la muerte los separe. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Un pacto está basado en una promesa voluntaria, no en una obligación. Por lo tanto, un pacto no es un contrato. Dios ha hecho con nosotros un pacto, pero ¿de qué es el pacto? Es un pacto de amor, pero más específicamente hablando, es un pacto de salvación. ¿Qué pasó? El hombre se perdió. Y para rescatar al hombre, en ese pacto, Dios hace una promesa. Pero el hombre tiene que hacer una promesa también. ¿Cuál es la promesa de Dios? Proveer un Salvador. ¿Cuándo comenzó ese pacto? En el Edén. En Génesis 3:14. Allí comienza ese pacto. Entonces Dios le dijo a la serpiente, estoy leyendo la Biblia traducción en lengua actual, me fascina esta versión porque es bien clarita, muy bonita la Biblia esta, y dice Génesis 3:14 y 15, entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí está el pacto. ¿Cuál es la promesa de Dios? Un Salvador. Está condenando a la serpiente. Le está diciendo, mira, de esta mujer va a salir un hijo. Y este hijo te va a aplastar la cabeza, dice acá. Interesante la traducción. Va a herir la cabeza y tú le vas a herir el calcañal. Tú vas a lograr hacerle daño, sí, definitivamente. Le vas a morder el calcañal, pero él te dará en la cabeza, te la aplastará y te dará un golpe de muerte. Ese es el pacto, esa es la promesa que Dios hace al hombre caído, la promesa de un Salvador. Ahora, el hombre tiene que hacer una promesa y la viene haciendo desde que cayó. Pero le voy a leer dos textos interesantes. Éxodo 24:7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo. Este es Moisés. El cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos. ¿Ves? Se da cuenta, ahí está la promesa del humano. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza o la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No hay donde perderse. El pacto es un pacto de salvación y la promesa es de un Salvador de parte de Dios y de parte del humano, obediencia. Ahí están las dos promesas. Un Salvador para el lado divino, un Salvador del lado divino y obediencia del lado humano. Eso es el pacto. ¿Obediencia a qué? A esas leyes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Mire, antes de pasar adelante, 2 Crónicas 7:14. Mire qué cosa más hermosa, 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo,
sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué cosa más hermosa. Ese es el pacto en acción. El Señor está salvando a un pueblo que quiere obedecer. Entonces, el pacto consiste en que Dios nos dio un Salvador, prometió un Salvador, y nosotros prometemos obediencia. Ahora, aquí es donde entra el versículo de la lección, y aquí es donde nosotros encontramos un poquitito de confusión, porque Hebreos 8, 6 y 7 dice: pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Y mire lo que dice el versículo 7. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario una segunda alianza. Otra versión de la Biblia, repitiendo el mismo versículo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora viene la pregunta: ¿el primer pacto era inferior que el segundo pacto? Eso es lo que está diciendo acá. El versículo 10, porque si el primero no hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad para un segundo pacto. Ahora, fíjense bien, ¿de cuándo a cuándo es el primer pacto? Desde la caída del hombre hasta la muerte de Cristo. Ese es el primer pacto, o el viejo pacto. El segundo pacto o el nuevo pacto comienza después de la muerte de Cristo. ¿Es inferior el antiguo pacto al nuevo? Aquí está diciendo que sí, que es inferior. ¿Porque el pacto era en sí malo? No. Mire, le voy a explicar por qué era inferior. Dos razones nada más le voy a dar. El antiguo pacto estaba basado en sacerdotes humanos. Un sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que es un sacerdote. Es un mediador. Y en el tiempo antiguo se puso una familia que de allí tenían que salir todos los sacerdotes. Y eso fue Aarón. Tenían que ser levitas y tenían que ser de la familia de Aarón. Pero ¿cuál era el problema con estos mediadores entre Dios y el hombre? El problema era que ellos eran humanos también, pecadores. El pacto no. El problema era el mediador. Era una sombra, era una figura de lo que tendría que venir. Entonces yo les pregunto, ¿Aarón pecó sí o no? Cometió muchos errores. Construyó el becerro y encima le hizo un altar para que lo adoraran, y él dijo: pueblo de Israel, aquí está tu Dios. Cometió el error de criticar a la esposa de Moisés junto con su hermana María. También él golpeó la piedra junto con Moisés. ¿Y cuál fue el resultado? No entrar a la Canaán terrenal. Ve, el mediador era imperfecto. Sus dos hijos fueron muertos por andar tomados ofreciendo servicio en la casa del Señor. Nadab y Abiú, el fuego de Dios los mató porque estaban ebrios, y ebrios entraron a la casa de Dios y ofrecieron un fuego que no tenían que haber ofrecido. Estos son los intermediarios. Entonces, ¿el pacto antiguo era perfecto? Sí, era perfecto.
pero las personas que estaban como intercesores o intermediarios entre Dios y el hombre eran imperfectos. ¿Quién más? Los hijos de Elí, Ofni y Fines. Dice la Biblia que eran perversos. Y ahí está todas las perversidades que hacían. Y al final fueron muertos por Dios. Por eso es que este pacto no es el mejor pacto. No porque el pacto no sirve, sino que porque sus trabajadores no tienen la altura. Ahora, cuando viene el segundo pacto, viene un sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Era Melquisedec judío? No. Era iraquí prácticamente, si le quisiéramos poner nacionalidad moderna. ¿Era de cualquier lugar? ¿Era Jesucristo de la tribu de Leví? No. Era de la tribu de Judá. Pero este es un sacerdote perfecto, sin pecado. Entonces, el nuevo pacto es superior porque el sacerdocio es superior. Ya no es un hombre el que está de intermediario entre Dios y el hombre, sino que es Dios humanizado que está intermediario entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué también es superior el nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto solo era la promesa. De la simiente de la mujer va a nacer un varón que herirá la cabeza de la serpiente. Pero en el nuevo pacto ya no es una promesa, ya es una realidad. Es decir, que en el nuevo pacto ya un lado de los pactantes ya cumplió su promesa. La promesa está cumplida. Dios cumplió su promesa. En el pacto Él dijo, yo voy a proveer un Salvador. Y en el segundo pacto Él dice, mi Salvador ya fue provisto. ¿Y ustedes? ¿Cumplieron su promesa de obedecer? ¿Se da cuenta? El sacerdote del segundo pacto es superior a los sacerdotes del primer pacto. Muchísimo más superior. No hay manera de compararlos. Por eso es que a Jesucristo Pablo le dice de la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no era judío. Y nosotros en el nuevo pacto, según 1 Pedro 2:9, venimos a ser sacerdotes de la orden de Jesucristo. Mire lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, un sacerdocio que le pertenece a la realeza. Melquisedec no era rey de Salem, sí, era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y ahí dice, vosotros sois real sacerdocio, no sacerdotes normales, no, sacerdotes que pertenecen a la realeza. ¿Es Jesucristo rey? Claro que sí. ¿Es sacerdote? No, es el sumo sacerdote. Nosotros somos los sacerdotes. Él es el jefe de los sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Quién era el pueblo de antes del primer pacto? El pueblo de Israel. ¿Por qué dejaron de ser el pueblo del pacto? Porque rechazaron al sumo sacerdote del segundo pacto. Ellos se quedaron con el primer pacto y el segundo pacto es nuestro. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos el pueblo, dice, pero que ahora sois el pueblo de Dios. ¡Qué cosa más hermosa! Sin tener un linaje, sin ser pueblo de sangre, dice, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. La gente del segundo pacto acepta al sacerdote real del segundo pacto. Y la gente del primer pacto rechazó al sacerdote del segundo pacto. Rechazó hasta asesinarlo. ¿Ve? Entonces, para resumir esto, para que nos quede bien claro, el pacto entre Dios y el hombre es un pacto de salvación. El hombre se perdió por el pecado y dijo Dios, te vamos a salvar. Para salvarte, te vamos a prometer un Salvador. Y el hombre dijo, prometeremos obedecer todas tus leyes. El primer pacto es ese grupo de leyes, desde que Adán pecó hasta la muerte de Cristo. Y el segundo pacto es ese grupo de leyes después de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero la promesa es la misma. Te vamos a dar un Salvador y tú obedeces. Ahora nosotros que vivimos en el segundo pacto, ¿se nos dio el Salvador? Sí, se nos dio el Salvador. ¿Se nos cumplió la promesa? Sí, se cumplió la promesa. Solo falta cumplir la nuestra, obedecer. Ahora yo le pregunto, ¿a Abraham se le cumplió la promesa divina? No. Noé se le cumplió. No, murieron esperando un Salvador. Y por eso es que la Biblia dice, por la fe Abraham contempló a Cristo. Por fe, por eso es que mataban un corderito. Decían, este es el cordero que representa a aquel que un día vendrá. Pero nosotros ya no matamos ese cordero porque ese cordero vino. Esa promesa se hizo una realidad. Y ahora vivimos en el segundo pacto, un nuevo grupo de leyes. Ahora, fíjense bien, el segundo pacto afecta todas las leyes, todititas las leyes, las afecta, todas, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Cómo? Sí, incluyendo los 10 mandamientos. La nueva ley del segundo pacto, técnicamente, como dice la lección, es una ley nueva, no es la misma ley del antiguo pacto. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar rápidamente en estos minutos que nos quedan. Mire, primero, la ley del sacerdocio es eliminada. El sacerdote, Hebreos 6:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Se acuerdan que estudiamos esa lección? Antes la ley decía que para ser sacerdote necesitaba ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Y ahora aparece Jesucristo, que no es un sacerdote normal, sino que es sumo sacerdote. Pero no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Entonces, ¿se va a quebrar la ley antigua? No, no se va a quebrar. Hay que eliminarla porque ya no tiene validez, ya no sirve. Entonces aparece Jesucristo cambiando esa ley, eliminándola prácticamente. Y en primera de Pedro 2:9, el texto que leíamos recién, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, cambia la ley también. Ya no es más la tribu de Leví por medio de Aarón, ahora es Jesucristo el sumo sacerdote, y nosotros, todos los que creamos en Jesucristo como el Cordero inmolado, venimos a ser linaje escogido, linaje escogido. Fíjese bien, antes era el pueblo de Israel, el linaje escogido. Nadie podía adentrar en el templo, solo ellos.
Nadie podía hacer esto, solo ellos, un linaje escogido. Pero ahora en el segundo pacto, todo el que crea en Jesucristo como su Salvador viene a ser ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ve cómo cambió la ley de los sacerdotes? No existe más. Ahora yo no necesito ser de la descendencia de Aarón, ni de la tribu de Leví, ni judío para ser un sacerdote real. Necesito creer en Jesucristo como mi Salvador y Primera de Pedro 2:9 me da la promesa que si yo creo en Jesucristo, vengo a tener linaje escogido, real sacerdocio, miembro de una nación santa y soy miembro de un pueblo adquirido por Dios. La ley del viejo pacto decía que solo a Aarón y de la tribu de Leví. Y la ley del nuevo pacto dice que no, que Jesucristo ahora es el sumo sacerdote y que todo aquel que en él cree es también un real sacerdote. ¿No es mejor? Claro que sí. Muy bien, también cambiaron las ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda mecida. Presentaban las gavillas mecidas ante Dios, los primeros frutos, y la mecían ante Dios. Mire, si usted tiene tiempo de leer esas descripciones, son hermosísimas. Esa ofrenda, ese es un ejemplo de muchas ofrendas que terminaron. Ya no es más porque esa gavilla representaba el primer fruto de la tierra. Y Jesucristo, cuando resucitó, fue el primer muerto resucitado por sí mismo. Venció la muerte por sí mismo. Por lo tanto, Él era la gavilla mecida. Así como esas ofrendas, muchas, cambiaron las fiestas también. Por ejemplo, la Pascua, la liberación de Egipto. Ese cordero que se tenía que comer con hierbas amargas y pan sin levadura y apresurados en la noche, dejó de ser. Jesucristo instituyó la Santa Cena. ¿Se acuerda que antes de morir llamó a sus discípulos y le lavó los pies? Y comió con ellos el pan y el vino y les dijo, esto lo vas a hacer cuantas veces podáis. Y lo vas a hacer en memoria de mí, porque este pan representa mi cuerpo y este vino representa mi sangre que por vosotros es inmolado. Y los discípulos en la luna. En la luna porque no sabían lo que venía. No se esperaban nunca la muerte de Cristo. Ya la habían escuchado, pero no habían puesto atención. Y después la Santa Cena les hace sentido. Cuando Jesucristo muere y se va para el cielo y quedan solos, dicen ellos, oh, ya esa cosa de la liberación de Egipto ya pasó. Ahora fuimos liberados del pecado por la sangre del verdadero Cordero. Hoy se acuerdan que Él nos lavó los pies y quebró el pan y repartió el vino y dijo que el pan era su cuerpo y el vino es su sangre y que lo hiciéramos en memoria de Él para recordar su muerte y nuestra liberación. ¡Qué cosa más hermosa! El segundo pacto elimina la Pascua e instituye la Santa Cena. También elimina la circuncisión. Para ser usted ese pueblo escogido, tenía que ser circuncidado si era varón. Y lo elimina, lo cambia por el bautismo. Ahora nosotros no necesitamos ser circuncidados. Si lo hacemos es por salud e higiene, que eso es lo mejor hacer en los niños. Pero no por un requerimiento bíblico, porque vivimos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no requiere circuncisión, sino que requiere la circuncisión del corazón. El bautismo, ese es un nuevo emblema que Jesucristo lo instituyó. Él tuvo los dos. Él fue circuncidado porque nació judío, pero también lo bautizó Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Ve qué hermoso? Él es la transición del viejo pacto y el nuevo pacto. En Él
termina el viejo pacto y comienza el nuevo pacto. Lo mismo, salvar al hombre. El mismo propósito. El pacto es ofrecer un Salvador de parte de Dios y de parte del hombre, obediencia. Eso es el pacto. Pero Jesucristo queda como el centro de la balanza. En Él termina el antiguo pacto y cuando Él nace, crece y muere, se inclina al otro lado y comienza el nuevo pacto. Muchas leyes son eliminadas. Por ejemplo, hablamos de la ley del sacerdocio y otras leyes son cambiadas. Por ejemplo, la ley de salud. Mire, si usted lee Levíticos 11 y 14, ahí hablan de los animales inmundos. Estos animales no comeréis. No los vas a comer porque yo quiero un pueblo saludable, un pueblo que esté sano, un pueblo que esté fuerte. No comeréis esos animales para que no enferméis. Más adelante alguien dice, pero es que bajó un lienzo. Y en el lienzo se le dijo a Pedro, mata y come, porque lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo. Si usted lee todo el capítulo, no está hablando de eso. El próximo proceso era visitar a Cornelio, un gentil que los judíos le llamaban inmundo. Y al final Pedro ni comió porque él dijo, yo no he comido nunca cosa impura, Señor, ¿cómo me dices eso? Y recuerde que Jesucristo ya se había ido. Pero él no comió, a pesar que Jesucristo ya se había ido. Podía haber comido bajo el nuevo pacto. Muchos creen que en el nuevo pacto se puede comer de todo. No, mire, hay muchos textos que se prestan para discusión. Pero hay textos que eliminan la discusión y yo le voy a leer un texto que elimina esa discusión. ¿Usted quiere eliminar la discusión de aquellos que quieren comer de todo? Mire, léale Isaías 66, 17 y ese texto elimina la discusión. Se lo voy a leer yo. Y dice, Isaías 66 está hablando de la tierra nueva. Ya no hay pecado. Un capítulo futurístico de la tierra perfeccionada. Y dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ahí terminó la discusión. Ahí está hablando de la tierra nueva y viene diciendo que todo el que come carne de cerdo y abominación, ¿qué es abominación? Todo animal inmundo. Y encima le agrega ratón, porque hay pueblos que comen profesamente ratones, ratas y ratones. Y allí los junta, cerdo, abominación y ratón. Juntamente serán talados, dice Jehová. Serán talados en el futuro. No es que fueron talados en el tiempo de Israel. Allí termina la discusión. ¿Quiere ser talado en el juicio de Dios? Pues coma cerdo. No, porque el lienzo bajó, pues coma cerdo. Y si come cerdo, el resultado final es que será talado. Y si come abominación, ¿qué es abominación? Todo lo que no es puro, todo lo que está en Levíticos 11 y Deuteronomios 14 que no se debe comer. Del mar solo lo que tiene aletas y escamas, todo lo demás, de las aguas más bien dicho, solo lo que, o sea, en pocas palabras, pescado con aleta y escama, todo lo demás es inmundo. Pero es que, mire hermano Tony, los camarones son ricos, sí son ricos, pero es impuro y es inmundo, es abominación. Y el Señor dice en Isaías 66, 17 que todo el que come abominación será muerto. Ahora, le pregunto yo, ¿esa ley sufrió? Sí, porque antes era ley de salud. El Señor no quería que el pueblo se enfermara. El mundo no estaba tan sucio como está ahora. Está terrible. Y ahora, en el nuevo pacto, esa ley ya no es ley de salud, es ley de salvación.
porque aquel que come cerdo y come abominación y come ratón será muerto. ¿Cambió la ley? Claro. ¿Es una nueva ley? Una nueva ley, con el mismo principio, pero es una nueva ley magnificada. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? También cambian. ¿Son eliminados? No, son magnificados. Son hechos grandísimos. Son hechos gigantes. Mateo 5. Déjeme leerle un poquitito de antes para que entiendas lo que está diciendo. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso Jesucristo mismo está diciendo. Yo no he venido a deshacer la ley, sino que a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mientras el cielo y la tierra se mantengan, la ley se mantiene. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es para que se fije de lo que está hablando. Ahora viene cómo fue engrandada. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás? Ese es el mandamiento: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lógico. Pero yo os digo, ahí viene el engrandamiento, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, ¿cómo se hizo de difícil el mandamiento no matarás? Porque antes usted tenía que agarrar una piedra, un puñal, un cuchillo, lo que sea, y quitarle la vida al otro para considerarse un asesino, un quebrantador del mandamiento. Pero ahora, cuando Jesucristo viene, Él entrega un nuevo mandamiento con la misma base, pero muchísimo, muchísimo más magnificado. Ahora, solo con el acto de enojarme y de llamarle a mi hermano necio, quedo expuesto al infierno eterno, al fuego del infierno. ¿Se da cuenta? Es un nuevo mandamiento, fue afectado, y muchos dicen que la ley se abolió. ¿Cómo se va a abolir la ley cuando Jesucristo fue el responsable de magnificar esa ley, de engrandar esa ley? El mismo Mateo 5 sigue leyendo acerca del adulterio. Oíste que fue dicho, Mateo 5:27. Nos saltamos muchos versículos. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire qué mandamiento más complicado se hizo ahora. Se hizo muy complicado. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo usted necesitaba acostarse con una persona que no era su esposo o esposa para considerar adúltero. Ahora no. Ahora usted necesita mirar a una mujer y codiciarla, y es condenado por el mandamiento: no adulterarás. Ahora déjeme explicarle algo.
Los 10 mandamientos escritos en una tabla eran unos mandamientos abstractos, cortos, precisos, sencillos. No robarás, no matarás, no mentirás. Eso era todo el mandamiento. Era una ley muy sencilla. ¿Por qué? Porque en esos días era una vida muy sencilla también. Usted nunca va a escuchar en la Biblia que diga que una persona fue llevada fuera del campo y la apedrearon por haber cometido adulterio. No, el único caso lo escucha en el Nuevo Testamento bajo María Magdalena. Pero en el tiempo antiguo no. ¿Por qué? Porque era una vida sana. El problema de Israel era la idolatría. Pero estos tenían una vida sana. ¿Con qué jugaban los niños? ¿Jugaban con carros y aviones? No, si ni existían. ¿Con qué jugaban? Quizás jugaban con una onda, recordando a David y Goliat. Bueno, ni había pasado todavía en esos días. Una vida sencilla, era una ley muy sencilla. Pero ahora nosotros tenemos una vida complicadísima. Esa vida sencilla ya no existe más. Somos bombardeados por todos los medios. El pecado está floreciendo por todos lados. Entonces, ya no necesitamos una ley sencilla que nos queda corta. Necesitamos una ley detallada, muy detallada. ¿Cómo? ¿Escrita en piedra? No. Y aquí es donde entra el texto de Hebreos 8. Dice, y les dijo el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto, usted y yo. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, con nosotros, el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré. Y serán ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, mire lo que está diciendo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En el antiguo pacto son los 10 mandamientos, 10 preceptos escritos en tabla de piedra, cortitos, abstractos, sencillos, sin mucha explicación, sencillos para una vida sencilla. En el nuevo pacto no. Se escribirían libros y libros dándonos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Pero no, Dios lo simplificó y en el nuevo pacto esa misma ley, pero magnificada, está escrita en el corazón. Ahora se lo voy a llevar a un ejemplo. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Mira a una mujer para codiciarla. ¿Cómo puede usted mirar a una mujer? Primero físicamente, presente. La persona puede estar allí presente y usted puede decir, mirarla y codiciarla en su corazón. Ya pecó. La segunda es por medio de una fotografía, ya sea de una revista, ya sea
de una pantalla del internet o de una fotografía que usted tenga, ya sea en una computadora, en una tableta, en un teléfono o en el cine, pero usted la puede mirar y codiciarla. Ya adulteró. Y la tercera manera es en su mente. No tiene ni que estar presente, ni ver ni una foto, ni nada, sino que está en su mente. Y usted puede recordarse de esa mujer, mirarla en su mente y codiciarla. Y adulteró. Ahora, imagínese que tuviera Dios que escribir la ley de la pornografía. ¿Qué ley más extensa sería? Porque diría, ¿dónde comienza la pornografía? ¿Dónde termina? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Hasta qué punto? Sería algo tremendo. El pacto antiguo decía, no adulterarás. Eso era todo. Una ley sencilla para una vida sencilla. El pacto nuevo no. El pacto nuevo es una vida complicada con una ley completa. Una ley diferente, ya no escrito en tablas de piedra, sino que escrito en el corazón. Y en el corazón y la mente reina el Espíritu Santo. Entonces cuando usted abre una revista y ve algo, el Espíritu Santo le dice, no, eso es pecado. ¿Se da cuenta? Le pregunto a usted, ¿es el mismo mandamiento? ¿Sí o no? Mire qué pregunta la que le estoy haciendo. ¿Qué me contesta? ¿Es el mismo mandamiento, sí o no? La base sí, pero el mandamiento es nuevo. Es magnificado 100 veces, porque ahora entra el problema hasta el pensamiento. Antes era solamente la acción, pero ahora es el pensamiento. ¿Por qué? Porque en el pensamiento pervertido lo que necesita el humano es solamente una oportunidad para llevarlo a la acción. Porque en el nuevo pacto ya Jesucristo murió. Él fue el Cordero de Dios. La promesa se cumplió y ahora Dios dice, yo ya cumplí mi promesa y ustedes van a cumplir. Pero es que el mundo está difícil. Pues no hay ningún problema. Porque aquella ley fue escrita en una tabla de piedra, pero como el mundo está difícil, yo se la voy a escribir en el corazón. Y ahora el Espíritu Santo les va a decir qué es bueno o qué es malo. ¿Se da cuenta? Una ley nueva, engrandada, magnificada 100 veces, con la misma base. Tiene la misma base. No adulterarás, pero ahora es grandísima. ¿Por qué? Porque vivimos días difíciles y no se puede estar escribiendo 20 volúmenes de la Biblia para explicarnos pecado por pecado. No, el Señor dice en el nuevo pacto, vamos a dejar aquella ley escrita en las tablas de piedra que eran muy cortitas, muy chiquitas, que solo decía no adulterarás. Ahora no. Ahora la vamos a escribir en el corazón y el Espíritu Santo les va a indicar a ustedes los miles de preceptos, los 10,000 mandamientos que hay. Y cuando ustedes vayan a cometer un error, el Espíritu Santo les va a decir que no, que eso es malo. Y eso lo saben cristianos y no cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la gente mala se esconde para hacer el mal. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros le tenemos temor a Dios, le tenemos respeto. Sabemos que de Él dependen sus bendiciones, la vida, la salud. Depende de nuestra obediencia a Él. Los otros no saben eso. Y como no le tienen temor a Dios, entonces cometen errores, pero se esconden. Y si se esconden es porque sabe que está errado. Mire Romanos 2:12 lo que dice. Este no es hebreo, es Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Mire lo que aquí dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes son los gentiles que no tienen ley? Aquella persona que no es cristiana, que no ha conocido a Cristo, que no conoce la Biblia, que solo ha escuchado que Dios, sí, pero no ha entrado en detalle. A eso se refiere, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¡Qué cosa más impresionante! No necesitan haber estudiado la Biblia entera en el nuevo pacto, justos y malos. La ley de Dios está escrita en su corazón. Ahí dicen que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo bueno que es de la ley. Esa gente que no tiene a Dios, yo conozco mucha gente que no tiene a Dios. ¿Y qué personas más buenas son? No mienten, no roban, ayudan a su prójimo, respetan, son tan cuidadosos. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en su corazón. Dice, son ley para sí mismos. El versículo 15 de Romanos 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia le dice, no, eso está malo. Hay algo escrito que no hay que tomar ron, nada escrito. Pero la persona dice, no, me va a hacer daño. Eso está malo, es mi cuerpo. ¿De dónde sacó eso? ¿Casualidad? No, bajo el segundo pacto, esa ley que no estaba escrita en los 10 mandamientos, pero en el segundo pacto aparece en su corazón. Porque los pecados que se cometen ahora no solamente son los 10 mandamientos, son muchísimos más. Y dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Le ha pasado a usted que usted está enfrente de algo que va a hacer y dice, ¿será bueno o será malo? Si lo hago, no, yo creo que es malo. Ese es el segundo pacto. Ese es el nuevo pacto. La ley está escrita en su corazón. No importa quién sea usted. No importa que profese a Cristo. No importa que no lo haya aceptado. No importa que no lo quiera ni crea en Él. La ley está escrita en su corazón. Y de allí no la puede borrar. Porque bajo el segundo pacto todos tenemos la ley escrita en el corazón. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Dice, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí está. En el antiguo pacto eran 10 mandamientos escritos en una tabla, abstractos, cortos, que decían, no mentirás. Ahora, en el nuevo pacto, hay un nuevo mandamiento. Que cuando usted va viajando y va a pasar la aduana y le dice a la gente, ¿tienes algo que declarar? Y usted dice, pero no. Y usted sabe que tiene algo que declarar y pagar impuestos. ¿Sabe por qué titubeó? Porque hay una nueva ley que dice, no robarás al país donde vas viajando, ni ocultarás objetos que tienen que pagar impuestos. Y encima tampoco robarás. ¿Está eso escrito en la tabla de piedra? No. ¿Por qué? Porque esa era una ley sencilla para una vida sencilla. Ahora está escrito en su corazón porque es una ley complicada para una vida complicada. ¿Se da cuenta? Es el mismo mandamiento. Es nuevo.
aunque tiene la misma base, pero es amplificado cientos de veces y le enseña a uno los detalles de la vida. Marcos 12, acercándose uno de los escribas, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Le agregó amor. Ya no solo es que haga una estatuita y la adore. Ya no solo es que no diga el nombre de Él en vano, que no diga por Dios en todas las conversaciones, que no mencione a Dios. Ya no es solo eso, ya no es solo ir al sábado, es ir el sábado, no es solo guardar el sábado, es guardar el sábado con amor, con alegría, con fervor, con gozo. Si solo lo guarda por guardarlo, sin amor, sin alegría, sin gozo, entonces se le convierte en pecado, porque es formalista. Mire los mandamientos de Dios con amor. Salmos 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice él: el que anda en integridad. ¿Hay un mandamiento en los 10 mandamientos de piedra que hable de la integridad? No. Puede llegar a la deducción, pero no lo hay. Aquí sí. Si usted le agrega amor a esa ley, se volvió complicada. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Antes decía: no mentirás. Se miente con la boca. Pero aquí se miente con el corazón. Y dice, lo está diciendo al revés, porque le pregunta: ¿quién estará en tu monte santo? Y él dice: el que habla verdad en su corazón. Si usted en su corazón dice la verdad, automáticamente de la boca va a salir la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces decimos la verdad, pero porque no nos queda de otra. Y el corazón quiere otra cosa. No, y dice: no, no te engañes. No te engañes, porque en el nuevo pacto tenés que hablar la verdad en el corazón. Mire qué dificilísimo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Cuando la vecinita viene y le dice: mira, niña Mari, le voy a contar lo que la niña Juanita hizo, usted le dice: no necesito, gracias, yo me voy para adentro, porque vivo bajo el nuevo pacto, y bajo el nuevo pacto esto me va a evitar llegar al tabernáculo y al monte santo de Dios. Yo no puedo escuchar reproche contra mi vecino. Si usted tiene reproche, vaya donde él y hable con él, por favor, pero a mí no, porque yo no puedo andar en eso. El nuevo pacto es una ley súper avanzadísima. ¿Por qué? Porque el Cordero ya murió por mí. Porque la promesa dejó de ser promesa. Jesucristo vino y murió por mí. Ya cumplió su deber la otra parte. Ahora me toca a mí cumplir la mía para que se cumpla el pacto de la salvación. Dios me quiere salvar y Él ya hizo su parte. Ya su promesa la cumplió. Nos dio un Salvador. Y yo ese pacto lo quiero para mí. Así que yo tengo que hacer mi parte. Tengo que obedecer. Los simples 10 mandamientos escritos en tabla, no. Los mandamientos escritos en la ley del corazón, la ley del corazón, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Avanzadísima ley, profundísima ley.
aquel a cuyos ojos el vile menospreciado ve al malo y no lo puede tolerar, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué profundo, hermano. Qué profundo. Salmos 15, Salmo 24. Nos dice, ¿quién subiera al monte de Jehová? El limpio de manos, las manos tan puras, y puro de corazón. El que no ha elevado a su alma cosas vanas. ¿Qué cosas vanas? Las novelas. Todos los noveleros. ¿Hay un mandamiento en la ley de Dios que diga no veráis novelas? No, no lo hay. Ni siquiera uno parecido. Pero en el nuevo pacto sí lo hay. Está en su corazón. Y ahí dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no anda viendo cualquier miseria en el internet, en la televisión, en el cine. No, su alma está purificada en Cristo, en la palabra, en el Espíritu Santo. No piensa, no tiene momento para vanidad de decir, ay, qué lindo, yo me voy a comprar esto porque me quiero ver. No hay vanidad. Eso es serio. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y yo creía que la lección iba a ser corta, pero antes de despedirme de usted, quiero leerles un texto que no lo vamos a dejar de leer. La ley de Dios es eterna. Los 10 mandamientos son eternos. Allí estaban simplemente escritos bajo el viejo pacto. En el segundo pacto, la promesa se hizo realidad. Ya Dios ya cumplió con su parte. Me falta a mí cumplir la mía. Muchas veces hemos enseñado, y hasta yo he enseñado, que la ley de Dios no se puede cumplir. Por eso es que la gracia nos ampara. Yo lo he enseñado por ignorancia. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? La ley de Dios sí se puede cumplir. Sí, se puede cumplir. Y en toda la Biblia tenemos una orden expresa a ser santos como Dios es santo. A imitar a Jesucristo. A tener santidad, porque sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Se acuerdan cómo Noé condenó al mundo antediluviano? Por el hecho de haber creído. El mundo antediluviano está condenado. Nadie puede venir donde el Señor y decirle, pero es que nunca había llovido. Porque Él va a decir a Noé, ven para acá. Y le va a decir, mira, él se llama Noé. ¿Cómo que él creyó y tú no pudiste creer? Por eso los condena. Porque él creyó a lo que el resto no pudo creer. ¿Saben que a nosotros nos pasa lo mismo? Hay uno que nos condena porque guardó los 10 mandamientos a la perfección y no fue Jesucristo. Porque cuando hablamos de Jesucristo decimos, pero es que él fue mitad Dios y mitad hombre. ¿Cómo voy a comparar a Jesucristo? No fue un 100% humano. Y Él nos condena. Cualquiera que vaya donde Jesucristo, que se haya perdido en el día del juicio y le diga, mira Señor, tus mandamientos eran difíciles de guardar. Él le va a decir, no. Aquí hay uno que los guardó. Uno que los guardó. Y te lo voy a mostrar. Si Él lo pudo guardar porque tú no pudiste. ¿Y sabes a quién va a llamar? A Enoc. El libro Alza tus ojos, cita 226.3, dice, Enoc fue un maestro público de la verdad en la época en que vivió.
enseñó la verdad, vivió la verdad, y el carácter del instructor que caminó con Dios estuvo en todo sentido en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Dice, Enoc fue un profeta que habló a medida que era impulsado por el Espíritu Santo. Fue una luz en medio de las tinieblas morales, un hombre ejemplar, un ser humano que anduvo con Dios, que fue obediente a su ley, aquella ley que Satanás rehusó obedecer, que Adán transgredió, que Abel obedeció y por cuya obediencia fue asesinado. Y ahora, dice el texto, Dios demostraría al universo la falsedad de la acusación del enemigo de que el hombre no puede guardar la ley divina. Quien dice eso es Satanás, que el hombre no puede guardar la ley divina. Y ahora Dios iba a mostrar que eso es falso. Dice, demostraría que aunque el hombre había pecado, podría relacionarse con Dios de tal manera que poseería la mente y el espíritu del Señor y sería un símbolo representativo de Cristo. Este hombre santo fue el elegido de Dios para denunciar la iniquidad del mundo y para dar testimonio de que es posible para el hombre guardar toda la ley de Dios. Ahí hay uno que nos condena. Noé condenó al mundo antediluviano y Enoc condena a todos aquellos que creen que la ley no se puede guardar, porque él, 100% hombre, pudo guardar toda la ley y Dios lo tiene como un ejemplo de un humano que probó que tomado de Cristo, tomado de Dios, se puede guardar toda la ley y ser santo y perfecto hasta tal grado que un día el Padre dijo, ¡qué tremendo personaje! ¿Saben qué? No, él no es de la tierra, es del cielo. Traigámoslo. La verdad que es un espectáculo ver a Enoc. Y fue llevado al cielo sin ver muerte, porque guardó la ley de Dios a la perfección. Ahí hay un texto para estudiar y meditar, ahí abajo, en la lección del espíritu de profecía, que está en el Camino a Cristo 52 y 56. Dice, esto es para nosotros, la ley escrita en el corazón. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu Santo te está despertando. ¡Qué cosa más hermosa! ¿Le ha pasado a usted que entre más se acerca a Cristo, más lejos está de Él? Oh, aquí hay esperanza, porque esto dice que los engaños de Satanás perdieron su poder. Es una evidencia que están perdiendo su poder, que yo me doy cuenta de mi verdadera realidad. ¿Y saben por qué? Porque la ley de Dios está escrita en mi corazón. Déjeme terminar haciendo una recapitulación. El pacto entre Dios y el hombre es salvarlo. El pacto es una promesa. Dios prometió a un Salvador y el hombre ha prometido obedecerle. La promesa del lado divina ya se cumplió. La promesa del lado humano, muchos la han cumplido como Enoc.
como Elías y todos los santos que murieron en el Señor y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero para usted y para mí, esa promesa está en proceso de cumplirse o de desobedecerse. Todo es lo que nosotros decidamos hacer, obedecer a Dios todas sus leyes o no obedecer. Pero el pacto, ahí está, es la salvación suya. Y el lado divino ya cumplió su promesa. ¿Cumpliremos la de nosotros? Ojalá que sí. Cumplir la ley de Dios es para nuestro propio bienestar, para tener una vida buena, una vida saludable y para darnos entrenamiento para volver al lugar que perdimos. O sea que el pacto de Dios es pro del hombre en todos sus aspectos. No nos pide arbitrariamente, como yo les voy a dar esto, ustedes me van a obedecer porque yo quiero. No, es para nuestro propio bien. Estimado hermano, la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene su misma base. La ley del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto tiene su misma base. Lo único que para usted y para mí fue magnificada cientos de veces y no está más escrita en unas tablas de piedra, sino que en las tablas del corazón. Y cada vez que voy a hacer un acto malo, la mente y el corazón me ordenan qué debo hacer y qué no debo hacer. Si nosotros escuchamos la conciencia, los razonamientos y los pedidos del Espíritu Santo y obedecemos a esa ley del corazón que es inmensamente gigante, mucho, mucho más que 10 mandamientos, entonces estamos cumpliendo nuestra promesa de obedecer a Dios. Y si cumplimos nuestra promesa de obedecer a Dios, entonces el pacto va a ser una realidad porque usted y yo seremos salvos por la muerte de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Feliz semana.